Nuevo capítulo del Seminario de Psicofilosofía Callejera que transmitimos desde la gran Ciudad de México bajo custodia de San Miguel Arcángel y con la bendición de San José y de la Virgen María. Me hacen la aclaración del podcast pasado. Orson Welles, ¿se acuerdan del episodio este que mencionaba de la Guerra de los Mundos? Orson Welles se escribe con W-E-L-L y E, Welles, ¿no? Y H.G. Wells es sin esa, solo con una E, ¿no? La primera. Entonces, no hay, desde luego que no tienen ningún parentesco, aunque evidentemente, pues es como de alguna manera inevitable tratar de encontrárselos, dado la, pues digamos que este asunto que los une, ¿no? A través, uno como escritor de esta novelita de ciencia ficción futurista, y el otro como de aquel programa que les decía de la radio, que lo empieza a leer, yo supongo que adaptado a la radio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de las radionovelas, no? Entonces, bueno, Orson Welles y H.G. Wells para nada eran familiares, ¿no? Gracias ahí a sus comentarios. Vamos a un tema que es bien importante, que les había mencionado, por ejemplo, en los últimos episodios de este seminario de psicofilosofía callejera, en el sentido de que ahora las cosas que se hablan, que tienen que ver con geopolítica, que tienen que ver con economía, con cuestiones sociales, con cuestiones que tienen mucho que ver con la iglesia católica e incluso con otras iglesias, ¿no? Por muy fake e inventadas por Satanás que sean, desde luego que también juegan un papel muy, muy importante. No tanto, no tan relevante, pero sí son no solo un referente, ¿no? Son un elemento que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, no quiero ahorita ahondar en eso demasiado. Esos tiempos ya no estamos hablando de los tiempos que vendrán. O sea, ya no es cuando hablamos de ciertas cosas en este terreno de la guerra espiritual, de las profecías, del entendimiento de lo que va a ocurrir, muchas veces de aquello apocalíptico que, como lo he dicho, apocalipsis significa revelación, solo que el nombre es así como, no sé por qué, pero el nombre en español, en castellano, es como muy, no sé, como que te sacude, ¿no? Uno piensa cosas feas ya o cosas duras o cosas fuertes a partir de la palabra apocalipsis, ¿no? Pero por ejemplo en inglés, que eso en la palabra revelation, pues no hay nada, ¿no? O sea, decir para ellos no tendrá el mismo impacto de esta palabra que si tú quieres usar, le puedes poner al nombre de tu banda de rock, ¿no? Si vas en la universidad o vas en prepa, pues le puedes poner Apocalipsis, ¿no? Y pues será un nombre excelente, ¿no? Entonces, pues no, esos tiempos de esperar a que algo va a ocurrir, que se va a acabar el mundo, que va a estallar una guerra que evidentemente pues será pues más encarnizada, más grave, más dura, más letal, o de esos tiempos en los que venga la otra pandemia que está preparando Bill Gates, ¿no? Y sus cuates y sus sórdidos amigos, muchos de ellos visitantes asiduos de la isla de Jeffrey Epstein. Bill Gates no estuvo una vez ni dos veces. No recuerdo ahorita el número exacto de veces. O sea, pero le podían dar calendario. Así, o sea, él no de que, ay, fue una vez, ¿no? Pues es que iba pasando por ahí y dije, pues voy a saludar a los chicos, ¿no? No, o sea, Bill Gates, este retorcidísimo personaje que como he dicho en muchas ocasiones, bueno, ¿y por qué ese tipo se la basa hablando de esto y del otro, ¿no? Si solo vende computadoras y un software pinchérrimo, feo, horrendo, y además de todo feo y caro, ¿no? Y que te lo vende cada mes, pero en su monopolio, pues no podemos hacer otra cosa más que pagarle su mugresa, ¿no? Bueno, no, esos tiempos
ya están aquí, ya los estamos viviendo. O sea, estamos viviendo en un momento de definición, de desenlace. Ya no que seremos la causa de algo, sino que ya estamos viviendo las consecuencias. Por ejemplo, les ponía esta foto de una misa el 10 de mayo en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el corazón, ¿no? Que evidentemente desde el aspecto geográfico tiene un significado muy especial, muy particular en torno a la guerra espiritual, el mal, el bien y el mal, Dios y el demonio, cielo, infierno, salvación, condenación. Eso, santidad y pecado contra lo otro, ¿no? Lo contrario. O sea, y en ese sentido, el libre albedrío es eso en términos pragmáticos. O sea, es a dónde quieres ir, simple y llanamente. No hay una tercera opción. No hay una tercera opción neutra, no hay una tercera opción que tú puedas crear con base en tu individualidad, en tu egocentrismo, o sea, como estamos en los tiempos del sincretismo, en los tiempos de la sinodalidad, del ecumenismo, del neopaganismo, en que le queremos meter a todo, ¿no? A todo le podemos meter. Ah, pues ahora adoramos a la montaña, al sol, ¿no? Mañana practicamos Reiki, ¿no? Pasado mañana magia, no, magia negra no, porque se oye muy feo, mejor magia blanca, ¿no? No existe, no hay tal cosa, o sea, toda la magia es negra, los del Padre Amort. Lo que pasa es que ahí viene el extraordinario, la extraordinaria habilidad del demonio para camuflajearse, fingiendo hacer cosas de bien cuando en realidad te está embaucando. Por eso es que de alguna manera pienso yo, Dios pide como una pureza en nuestras acciones y en nuestra lealtad y en nuestro amor hacia Él. O sea, a sabiendas de que somos proclives al pecado, que tropezamos a cada rato con la misma piedra, por eso pide, es decir, no, se sabe que se puede caer en confusión muy fácilmente, ¿no? Entonces, en lo respectivo al esoterismo, a la magia, la adivinación, las cartas, el tarot, dice, no lo practiques. No, pero no lo practiques. Que esto, tal, ven conmigo. Que es que se me murió mi mamá, ¿no? O mi esposa. Y ahora platico con él o con ella, platico con mis difuntos en la sala de mi casa. Porque la mejor forma de honrar a alguien es recordar, no, no lo hagas. ¿Quieres comunicarte con tus muertos? La única forma es una comunicación indirecta a través de Dios. Y a través de Dios implica la oración. Nada más. A Dios no le puedes mandar un WhatsApp, ¿no? O bueno, tal vez sí pues yo no tengo su número, pero es mejor la oración. Estoy siendo sarcástico, por cierto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fe, yo me he topado mucho con eso últimamente. Hablamos de fe y ¿qué les digo? La oración es en estos tiempos de guerra espiritual que ya estalló. O sea, ya se está viviendo. No es algo que vaya a ocurrir. Entonces, a veces tú le sugieres a la gente cierta oración para cierto caso. No haz de cuenta como que, ya ando malo del estómago. Pues tómese un té de estafiate, ¿no? O que ando mal de la garganta, pues tómese un té de esto. Cuando también en la cuestión espiritual, que tiene que ver, por supuesto, con lo físico, con lo psicológico, o sea, en este sentido, hablando de lo mental, entendiendo también que los tiempos modernos han despojado a la psicología de su verdadera acepción, porque sí que significa alma. Entonces tú les puedes decir, bueno, es que se necesita hacer esta oración.
O sea, si sientes como que te andan pisando los talones, como el que te los andan jalando, bueno, es evidente que el demonio está ganando un terreno muy importante. O sea, si se te viene a trepar en la noche, si te apagan la luz, si tal cosa, o sea, cantidad de cosas. Entonces necesitamos esta oración o esta oración. Si tienes, por ejemplo, ustedes saben que la doctrina católica, Jesucristo nos ha dotado de una gran cantidad de santos muy especializados. Por ejemplo, si tienes un familiar con cáncer o tú mismo estás en peligro o lo estás enfrentando, bueno, pues ahí tienes a San Peregrino, ¿no? Si hay algo que como que se atora, bueno, pues la Virgencita de Satanudos, ¿no? O San Charbel o San Juditas Tadeo, etcétera, ¿no? No, si me meto en eso, pues no voy a acabar. San Antonio de Padua, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a San Antonio, ¿no? Que, oiga, pues, señor, pues dame una noviecita, ¿no? Que me haga mis chilaquilitos en la mañana y que sea, una buena mujer y tal cosa, que lleve a los niños a la escuela. Bueno, pues qué mejor que San Antonio, pero los milagros de San Antonio son muy vastos, ¿no? Ahora que si necesitas profundizar en tu fe, en tu devoción, bueno, San Francisco de Asís, y tantísimos, no acabamos, pues, ¿no? Entonces les decía, bueno, es que tienes que hacer esta oración o esta oración te puede ayudar. Y entonces yo he recibido en varias ocasiones esa respuesta. No, mi fe. O sea, es como si la fe, o sea, una fe que yo nada más me siento en el sillón con el control remoto, me aplasto cómodamente y entonces todo ocurre. No, una fe sin misa, sin oración, sin sacramentos, sin obras, obras hacia Dios, ¿no? ¿Cuáles son las obras hacia Dios? Ah, bueno, pues que le llevé sus florecitas a la Virgen de Guadalupe, ¿no? O que les regalé tacos a los peregrinos, o su agüita, o su chesco, o a Dios me la pasé en la noche de adoración, o me levanto esto, o me puse a barrer la parroquia, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que nosotros en reciprocidad y en agradecimiento le podemos ofrecer a Dios. Recuerden una cosa, o sea, no, tiene que ver con lo otro, que hablaba de esa misa del 10 de mayo. Bueno, si tú en la misa del 10 de mayo, que es tan importante porque nos sirve para pedirle al Señor por las madres, por nuestras mamás vivas y difuntas, pero tú en la misa, tú ya subiste a 3, 4 chiquillas que ya están en edad de merecer, aunque evidentemente son menores de edad. ¿Tú crees que Dios va a aceptar esa misa? Acuérdense del caso de Caín y Abel, ¿no? Que uno le lleva una ofrenda al Señor, al Altísimo, y otro le lleva otra, ¿no? Y hay una la de Caín, la que no, espero no estarme equivocando en la referencia, y que no la acepta. O sea, Dios no acepta todas nuestras oraciones. Todas las podrá escuchar, algunas yo creo que ya no. Acuérdense de esto que hablaba del Dios, que también existe un Dios de ira, un Dios castigador, un Dios que no nos escucha. ¿Por qué? Pues porque ya le colmamos el plato. Un Dios que ya no nos escucha. Por un tiempo también después se le pasa el coraje y nos vuelve a escuchar, ¿no? Igual persistiendo en esa oración. Mientras los padrecitos actualmente te están diciendo, desde el Papa hasta abajo, ¿no? Toda la mafia sodomita vaticana, que están empecinados en excomulgar a la fraternidad sacerdotal San Pío X, que es, digamos, como el ala tradicionalista de la iglesia, aquellos que todavía celebran la misa tridentina, la misa tradicional, digamos, esa parte de la iglesia católica que se negó
a la tremenda profanación de los altares, a cómo destruyeron la misa, a cómo han blasfemado contra Dios a partir del Concilio Vaticano II y de su nueva misa, que no es sino escrita por protestantes, por satanistas, por masones, etc. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, entonces tienen ahí a unas chicuelas que bromean con los sacerdotes. Dios va a aceptar esas oraciones. No, yo no puedo saberlo, pero, pero, pero puedo sospechar que quizá no, ¿eh? ¿No? A lo mejor la mía, o sea, mi participación o la de la gente de al lado, sí. Pero a lo mejor no está aceptando nada de esos sacerdotes, déjenme decirles. Porque quien subió a esas chamaquitas que van maquilladas, que van con el cabello arregladito, tal cosa, a ellas las puso Satanás, a ellas las puso ahí la iglesia modernista, su sinodalidad, que no es otra cosa que la legalización litúrgica del degenere, ¿no? Muy, que tanto aplaudía y fomentaba Satanás Bergoglio, alias Panchito I. Bueno, entonces ayer fui, yo usualmente creo que grabo los lunes. Ayer fui a la basílica, día de la ascensión del Señor, espero estarlo diciendo bien, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, yo fui a la basílica, pero me metí a misa a la basílica vieja, ¿no? A la viejita. Bueno, pues estaba el viejerío en los altares, asistiendo o sea, ya tienen un harem allá arriba de mujeres. O sea, ya esas sí mujeres, ¿no? Yo creo, calculole yo, pues por ahí entre 30 y 50. Unas mejorcitas que otras, hablo físicamente, maquilladitas, arregladitas, oliendo rico, ahí en los altares, ¿no? O sea, y unas incluso con ropa apretadita, porque todavía estamos hablando de las monaguillas que invitan los domingos a la catedral. Bueno, ellas todavía vienen con su vestimenta ad hoc, pues, ¿no? Pero estas mujeres, o sea, traen sus pantalones ajustaditos. O sea, eso es una completa blasfemia, una completa herejía. O sea, queriendo llamar la atención, vivimos la invasión de los laicos en los altares, que los laicos quieren dar la Eucaristía, que de hecho lo hacen, quieren imponer la ceniza, que de hecho lo hacen las lecturas aunque no saben leer. Yo he visto ahí gente que se sube con su camisa de los Pumas, ¿no? Justamente el de la parroquia de Capuchinas, junto a la Catedral Vieja, ¿no? Está ahí asistiendo al sacerdote y él está chateando y con su camisa de los Pumas, ¿no? Y oye, por lo menos, yo sí le dije en alguna ocasión, es que esas no son formas de estar, esas no son maneras de usted de estar en un altar asistiendo a un sacerdote, en una misa además en domingo. Bueno, entonces estas chamaconas, ¿no? O sea, este viejerío que tienen en los altares, miren, dado que están ahí por conducto de Satanás, del satánico, del maligno, del demoníaco, miren, saben, se los digo con toda la brutal honestidad. ¿Qué probabilidad hay de que esas viejas no sean una tentación para el sacerdote? Ninguna, ninguna. El tipo no va a... el tipo que se cuide, y si ya está acostumbrado a esos trotes, porque como vemos en este libro, ¿no? Sodoma, poder y escándalo en el Vaticano. Son uno de tantos, ¿no? De toda esa mafia sodomita. De hecho, podemos buscar y hablemos de eso, de la tasa, el índice de fallecimientos, por ejemplo, por VIH, por SIDA, entre los sacerdotes. O sea, la tasa, la incidencia de otras enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea. O sea, han llenado los altares del Señor de enfermedades venéreas, ¿no? Porque tienen sus excéntricos, o sea,
llevan pues una vida disipada, ¿no? Dejémosle así. Han llegado, hay un libro muy bueno, después podemos hablar de él, de cómo los sacerdotes van ascendiendo en la jerarquía, en el escalafón, tanto en sus diócesis como ya en escalas mayores, por ejemplo en Roma, ¿no? ¿Y cómo creen que ascienden? ¿No? Muchos de ellos, la mayoría, estamos generalizando, evidentemente no serán todos, ¿no? Pero suben como se sube en una empresa del gobierno, ¿no? Acostándose con alguien, chismeando y blasfemando contra otros, intrigando contra otros, lamiéndole las botas al jefe, quedando bien aquí y allá. O sea, una serie de intrigas palaciegas que tiene que ver a costones. Por ejemplo, no será raro que el obispo, el cardenal, promueva al sacerdote jovencito y complaciente en lugar de aquel sacerdote estricto, pero ya pues de no muy buen ver, ¿no? Físicamente hablando. Entonces, estamos viviendo, eso que estamos viviendo, lo estamos viviendo ya. En el 2017 eh, salió esta película del director, en realidad es una película mexicana, del director uruguayo, entiendo que este es uruguayo, se llama Guillermo Amoedo, llamada El Habitante. Es una de esas tantas películas de Televisa. Yo no soy muy fan yo no soy muy fan de las producciones de Televisa. Por más que quieran hacer las cosas serias, no les sale, ¿no? Independientemente de que las producciones sean cuidadas, pero no tienen ese arte. ¿Por qué? Bueno, de eso ya lo he hablado un poco, ¿no? O el comienzo puede ser interesante y ya después a los 15, 20 minutos se cae la película, la historia y caen en lo mismo de siempre. Bueno, en esta película del director uruguayo Guillermo Amoedo, al principio, que insisto, yo no la he visto y no aguanto más de 10, 15 minutos, ¿no? Es del género de terror, más o menos, con sus actorcillos de siempre, ¿no? Tienen a los mismos actores para todo. Desde para animar el Mundial de Fútbol, para las telenovelas, para sus películas. Es como a Eugenio Derbez, ¿no? Eugenio Derbez te lo encuentras absolutamente. Entonces, tan malo que es, ¿no? Bueno, al principio en esta escena, es un noticiario en donde el anuncio del fallecimiento del Papa León XIV. Así. Ahí se lo atribuyen a una infección pulmonar. No recuerdo exactamente el nombre técnico. Al Papa León XIV. Según dice el director, acuérdense que después vino la pandemia y el mundo se ocupó completamente de otras cosas. Acuérdense también que recién, de hecho la semana pasada, Robert Prevost cumplió un año apenas como sumo pontífice, ¿no? Entonces, y esto es del 2017. El director mencionó que en realidad él lo que hizo fue como cruzar algunas, algunas profecías, no dijo cuáles, y entonces por eso llegó a la conclusión de esto, ¿no? O sea, no lo agarró así como, no fue una ocurrencia de él. En realidad, muchachos, no existe tal cosa como que ahí está el libro de profecías y no existe. O sea, cuando hablamos de profecías nos estamos metiendo en una serie de marañas, porque a lo mejor agarraste una profecía, pero no la otra, o la que dice una cosa y la que dice otra cosa, la que más o menos se entiende un poquito, la que no se entiende nada, o la que, etcétera, ¿no? Entonces en esa cuestión es muy difícil, o sea, y si así es porque nosotros solo podemos saber aquello que, que ese ser poderoso, porque Dios nuestro Señor también tiene profetas, recuérdense de todos estos profetas, David, Jeremías, Zacarías, Isaías, Daniel, ¿no? Y las mismas revelaciones
de Juan en el Apocalipsis, si no me estoy equivocando. Pero también el demonio tiene sus profecías. Bueno, acuérdense de Nostradamus, acuérdense. Como les he dicho, el demonio es así como el amigo, como la amiga de la amiga fea de la chica bonita. Ah, ya se pintó el cabello de rubio, ¿no? La bonita. Entonces ahí al otro día la fea llega con su, igual con el cabello pintarrajeado, nada más que pues no se le ve como a la otra, ¿no? Así es el demonio. Ve que Dios hace tal cosa, entonces él también quiere, ¿no? Dios es Dios y él se hace llamar Dios, ¿no? Dios tiene sus profecías, él también tiene sus profecías. Es como, por eso digo, ¿no? Es como Satanás es como el hijo estúpido de Dios, ¿no? Como que le falta un cromosoma, una cosa así. Y es el Dios, pero el Dios del reino de los estúpidos. Porque para irte con Satanás se requiere un verdadero grado, un considerable grado de estupidez, de imbecilidad, que puede estar mezclado con muchísimo conocimiento de algo, con muchísimo sabiduría sobre otra cosa, pero en lo más importante de la vida y de la existencia, que es en el aceptar a Jesucristo, ahí nos bloqueamos por completo y confundimos y nos dan gato por liebre y entonces nos vamos con el maligno. Incluso en muchas ocasiones, como he dicho, a sabiendas de que el demonio es el demonio, pero ellos en su ceguera, que ya no les funciona la cesera, terminan pensando que no, sí, es que Jesucristo nos reprime porque no nos deja disfrutar de la vida, porque no quiere que hagamos, porque nos dice mentiras, porque no nos quiere dar ese conocimiento. O sea, toda esa serie de cosas esotéricas están muy preocupados por el conocimiento. O sea, esa es su gran preocupación, el conocimiento y la sabiduría, como en el caso de los masones, ¿no? Bueno, entonces, estamos en el caso de la película de Amoedo, de Habitante, ante una profecía de Satanás, completamente. Que a lo mejor él checó aquí, checó allá, pues, el cine, una industria satánica, eso creo que no hay ninguna discusión. Y fíjense aquí cómo Satanás tejió una profecía en torno a León XIV que voy a tratar de dilucidar un poco. Entonces aquí dicen, insisto, ¿no? El Papa León XIV, no dicen su nombre. ¿Cuál es aquí el punto? Que hay varios papas, entre ellos Juan y León, cuyo nombre tenía mucho tiempo de no usarse, por ciertas razones. Juan 23, que, que hablaremos ahorita en un momento sobre él, tenía 500 años que no se utilizaba el nombre de Juan, ¿no? Por ciertas razones. Bueno, en este libro es periodista, escritor y también masón, experto, además no solo experto como desde un aspecto de investigador, sino de él como integrante, como iniciado dentro de la masonería y de otras disciplinas, como le llaman, iniciáticas. Iniciáticas es como que alguien te inicia dentro de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, entre los sacerdotes se llama la sucesión apostólica. O sea, que se va nombrando. O sea, yo no puedo ser, ¿no? A menos que cumpla con ciertos requerimientos. O yo no me puedo asumir como tal. O sea, yo no me puedo. Por eso es el rollo de los pastorcitos de la iglesia evangélica, ¿no? De los protestantes luteranos. Es decir, yo me autodenomino. No, es que no puedes tú. O sea, como que agarrar por tu cuenta la parranda, eso no está permitido. Alguien te tiene que nombrar, alguien quién, alguien de ahí adentro después de cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Entonces, bueno, pues la iglesia tiene sucesión apostólica, pues los idiotitas de la masonería también, ¿no? Engendros de Satanás, igual. Entonces, Pierre Carpi sabe de eso. Esta idea, este libro, a él una persona, una misteriosa persona en el interior de esas sectas, le revela estas profecías de Juan 23.
Giuseppe Roncalli, ¿no? Editado según yo tengo aquí en estos momentos, mi libro es de 1976. Ahí hay unas cuestiones que tengo que enseñarles. Saltando, recuerden, estamos hablando de las profecías del satánico sobre el León XIV, Robert Prevost. Aquí nos vamos a este número y entonces dimos ese salto a Juanito 23. ¿No? Bueno, vamos a este número de la revista Chiesa Viva. Es una edición especial de 2024, buenísima, ¿no? No solo está en español, esta revista Chiesa Viva la hace el sacerdote Luigi Villa cuando el Padre Pío, estamos hablando muy posiblemente de antes de la Segunda Guerra Mundial, le pide que se haga cargo de pelear contra la infiltración masónica en la Iglesia Católica. Bueno, parece ser que en tiempos de Juan XXIII o de Pío XII. Pío XII. Bueno, este fue el eterno papable, Gregorio XVII, cardenal Giuseppe Siri, que de hecho fue nombrado papa en el cónclave después de Pío XII. Lo echaron para atrás toda la mafia hebraica masónica bajo amenaza de hacer la peor de las atrocidades. Ese libro de Dan Brown de Ángeles y Demonios no está tan errado. No es un libro de historia, no vayan a creer, ¿no? Como algunos estudiantes universitarios. No es tal cosa, pero tampoco está tan despegada de la realidad. Entonces, si hubo amenazas, ellos terminaron imponiendo a sus propios papas, ¿no? Y entonces el Papa Giuseppe Siri siempre se quedó con las ganas, ¿no? Ellos impusieron a Roncalli, a Juan XXIII, a Pablo VI y de ahí para el Real, ¿no? Bueno, aquí en esta cuestión, amenazas, ¿no? De bombas y demás, no se andan con medias tintas. Llegamos a esta cuestión de la historia. Habla aquí mucho, por ejemplo, de Gian Battista Montini, que es un tremendo, es todo un personaje, como dicen, no, es una cosa horrenda, es de nariz afilada, que está aquí atrás, Monseñor Gian Battista Montini, atrás del Papa Pío XII, que cuando el Papa Pío XII lo sorprende en sus triquiñuelas, lo manda hacia Milán, ¿no? Y, o sea, lo saca de la jugada he hablado en varias ocasiones, pero como digo, tendremos que hablar de Montini, Pablo VI, que estamos hablando de un pontificado del 63 al 78. Él remata el Concilio Vaticano II, él inventa la misa que vivimos hoy, la llamada Novus Ordo Missae, una misa completamente protestantizada. Y entonces, pero el primero, el que llama el que convoca ese Concilio Vaticano II, es este hombre, Angelo Roncalli. Angelo Roncalli se hace por ahí, es una historia que debo de contarles muchísimo, muy rápido. Tiene una vida apostólica fuera de Italia, Turquía, Bulgaria, ciertos países realmente no muy importantes, ¿no? En el contexto en el contexto religioso, ¿no? Y en el contexto político incluso. Bueno, Angelo Roncalli, en estas andanzas, él fue iniciado, aquí si vemos, aquí la columna derecha dice, Angelo Roncalli fue iniciado como masón en 1935 cuando era delegado apostólico en Turquía. El periodista italiano Pier Carpi, alto iniciado ocultista, a petición de la secta,
hizo pública una descripción detallada de la ceremonia de iniciación de Roncalli en su obra Las profecías del Papa Juan XXIII, que era la que les mostraba hace rato. Ahí hay cosas en ese libro de las profecías de Juan XXIII verdaderamente perturbadoras. Probablemente a mí la que me perturbó más fue esta, ya que en esa ceremonia, estamos hablando de la de 1935 en Turquía, la primera vez que Roncalli, siempre se me olvida, es que de todos modos tienen como 50 nombres, ¿no? O sea que si le dices Pietro, le dices, seguramente le vas a atinar, pero dejémosle en el Angelo Roncalli, que la masonería, la prensa masónica le pone el papa bueno, ¿no? Él es el que yo una vez llegando nombrado papa, además de bajísimo perfil, nadie lo conocía realmente entre la curia vaticana, a él lo crearon fuera, pues, ¿no? Ya después lo mandaron llamar y lo hicieron papa. Bueno, pero aquí en estas cosas perturbadoras se habla del rito en el que fue iniciado por primera vez. Y hay una cosa así verdaderamente perturbadora. Porque ellos empiezan a decir, pues una especie a recitar algo, no sé, vamos a llamarles como una especie de oración en los que ellos asumen ciertos compromisos, este, mmm, prometes mantener todo en secrecía, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones, los secretos ahí de su secta, ¿no? Dice, los hermanos estrecharon la cadena a su alrededor, se estrecharon a él para comunicarle su fuerza. Y entonces, Juan, en ese momento todavía no era papa. Dice, esto es lo perturbador, ¿no? Él empieza a hablar, habla, y hay un momento en el que sigue hablando, pero es una voz que ya no es suya. Dice aquí en Chiesa Viva, pero también yo lo leía, o sea, también viene así en el libro en el libro de Pierre Carpi, dice, y con una voz que no era la suya, Juan habló. Todo lo que dijo fue transcrito en el acta del tiempo por el gran canciller. Eran las profecías de Juan XXIII, pronunciadas por el demonio a través de la boca de Roncalli. Porque es bien sabido, que los poseídos hablan con una voz que no es la suya. Esa, o sea, para que vean que o sea, todavía no era papa, ojo, todavía no era papa. A él lo hicieron ellos, a él lo crearon fuera de Roma. Y entonces, en su iniciación, el demonio empieza en un cierto momento, habla por ellos. Bueno, tiempo después, ya ¿cómo le dicen? Como no sé, delegado apostólico, creo que es una especie como embajador. El embajador del Vaticano en tal lado. Esta vez ya en un país muy importante, en Francia. Vemos aquí en esta página. Cuando era anuncio en Francia, estoy en la columna de la derecha hasta arriba. Cuando era anuncio en París, un día Roncalli fue llamado por el presidente francés Vincent Auriol, el sustituto de Charles de Gaulle, quien le dijo, tu pequeño vicio para nosotros no es un problema. Pequeño vicio refiriéndose a pues le gustaban tiernitos a Angelo Roncalli, ¿no? Y esos cerdos, bueno, perdónenme, pero no, esas bestias, ¿no? O sea, no hay que compararlos con animales porque el grado de bestialidad del ser humano y el grado de suciedad, no, o sea, ningún animalito la tiene, ¿no? O sea, no hay ningún animal, ninguno, que prefiera estar con el demonio. Ninguno. El único es el ser humano. Entonces le dice Vincent Auriol, dice, tu pequeño vicio para nosotros no es un problema. Si entras en el Gran Oriente, ¿qué es el Gran Oriente? O sea, ya es igual, digamos, una organización masónica, pero ya en Francia. Te convertirás en cardenal y yo te pondré el birrete rojo en la cabeza. Y si un día te conviertes en papa,
entonces tendrás que convocar a un concilio, ¿no? Bueno, total. Por cierto, me parece que es en este número de Chiesa Viva donde menciona que en alguna ocasión al padre Luigi Villa, el creador de esta revista, el que tiene el encargo del padre Pío de luchar contra la masonería infiltrada en la Iglesia Católica, van y le tocan y enseñan una grabación de un exorcismo. Y en ese exorcismo el demonio confiesa que Gian Battista Montini, o sea, Pablo VI, está con ellos en el infierno. Así, porque en muchas ocasiones obliga, en el ritual exorcístico entre oración y oración, el sacerdote puede obligar en nombre de nuestro Señor Jesucristo al demonio en turno, al que está poseyendo a esta persona, a revelar ciertas verdades. Una de ellas es el nombre del demonio. Porque si no sabes su nombre es más difícil expulsarlo de eso. Viene en la Biblia, ¿no? En la Biblia viene un caso similar ante el cual se presenta Cristo. Bueno, entonces, recuerden una cosa, es Satanás el que le dice, el que le dicta en esa... O sea, ellos ya lo estaban preparando, ¿no? Dice, el reinado del primer antipapa, Juan XXIII, duró 5 años, de 1410 a 1415. Y ya es hasta 500 años después, cuando otro de ellos, o sea, porque aquel no era papa y se decía tal, ¿no? Convocó a un falso concilio, igual que Roncalli, pues, ¿no? Y él, y con este antipapa, su segundo antipapa, Juan XXIII, Angelo Roncalli, él estaba enfermo de cáncer. Entonces iba a morir. Por eso las cosas. Él era su hombre para traer a Montini de Milán, a donde lo había exiliado Pío XII, ¿no? Bueno, vámonos un poquito más rápido. Entonces, resulta que yo estuve escarbando en el libro de las profecías de Juan 23. Vámonos a regresar a las fotos. Dije, bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Que el Espíritu Santo me ilumine. Seguimos con Juan 23. Antes Angelo Roncalli, iniciado primeramente, él como delegado apostólico vaticano, o sea, él cubriendo, o sea, él siempre llevó una vida esotérica, siempre estuvo haciendo eso que Dios nos dice que no hagamos, pues. Él fue iniciado en Turquía, ya tenemos en esa fecha, 1935, ya le moví. Bueno, y entonces Satanás en ese primer rito iniciático que tiene, recuerden que después fue iniciado también en París, pero ya en el Gran Oriente. Miren, fíjense nada más. Volvemos al libro de Pierre Carpi, las profecías de Juan 20. Esas profecías dictadas por el demonio en la ceremonia de iniciación de Angelo Roncalli, cuando todavía no era padre. Y entonces vean esta, página 101. Para más perturbador, página 101. Y dice, tu reinado será breve y grande, Padre. Será breve, mas te llevará lejos, a la remota tierra donde naciste y serás enterrado. En Roma no querrán darte sepultura, y antes de que seas inhumado, habrá otro padre lejos que rezará por ti por las heridas de la madre. Bueno, un poquito líneas después dice, el gran hermano de Oriente hará temblar al mundo desde la cruz invertida sin lirios. El nuevo padre le acometerá, pero dejará huérfana a la madre. Aquí la interpretación es esta. El padre, por padre se refiere al papa, ¿no? Y le augura, le profetiza un reinado breve y grande. Fíjense en la ironía, ¿eh? O sea, no crean mucho en esas. O sea, porque dice,
su reinado será breve, dice, te llevará lejos. Y uno piensa, bueno, no, dice, lejos de regreso a tu casa. Evidentemente están hablando de un papa extranjero. Y como no fue Bergoglio, ¿no? Pues él, este, trabajaba para el satánico directamente como asistente personal. Entonces, estamos ante un papa que nació en una tierra lejana. Bueno, eh, cuando habla de la madre es la iglesia, ¿no? En este contexto, las heridas de la madre, esa es la iglesia, ¿no? Ahí dice el gran hermano de Oriente. Ahí se equivoca Pierre Carpe. El gran hermano de Oriente es el jefe de la masonería. Así, el gran hermano de Oriente hará temblar al mundo desde la cruz invertida sin ley. La cruz invertida es el crucifijo invertido, es el anticristo. Es como si quien fuera a sustituir a este papa extranjero, al que le augura, el propio demonio le profetiza un reinado breve, que bien puede ser Robert Prevost, será sustituido por el gran hermano de Oriente. O sea, el gran hermano de Oriente es el jefe de la masonería. Y que lo hará temblar al mundo desde la cruz invertida. O sea, el anticristo. El nuevo padre le acomete. Bueno, no, perdón, ese nuevo hermano del Gran Oriente no será el nuevo papa, ¿no? Porque dice, el nuevo padre, o sea, el nuevo papa, le acometerá, pero dejará huérfana a la madre. O sea, se habla de un periodo incluso de la iglesia sin papa, ¿no? Mas antes de sus palabras de ciencia verdadera, cuando el demonio habla de ciencia verdadera, habla de sus patrañas que, que, que asombran a los bobos, del conocimiento. O sea, esto de ciencia verdadera son las patrañas del demonio. El secreto del arma que descubrió. Y aquí abajo viene. Vendrán entonces un tiempo de paz y el nombre de Alberto se inscribirá en la lápida. Aquí hay dos cosas, con esto y con la siguiente. Alberto, recuerden que esto no fue en español. Entonces a ese Alberto muy probablemente estamos hablando de Albert, en lugar de Robert, ¿no? Papa extranjero que viene de lejos, pontificado breve, etcétera, etcétera. La amenaza del jefe de la masonería, el gran hermano de Oriente, que hará temblar al mundo desde el anticristo. No sé si él mismo será el anticristo. Recuerden lo que dice Juan, ¿no? Juan el evangelista, ¿no? No el Papa Juanito 23, Ángelo Roncal. Anticristos hay muchos, ha habido muchos, habrá un grande. No se preocupen por eso. Seguramente sí, ¿no? Pero pues miren, detrás de todos los nombres del demonio que dicen, este es Moloch, este es Astarot, este es la misma estupidez, es el mismo Satanás. Y que un anticristo chiquito, una gran, es el mismo Satanás. Y que una doctrina iniciática es el mismo Satanás, que es el mismo que está detrás del sionismo, del cabalismo, del rosacrucismo, de la masonería. Se viste, ¿no? De todos colores y sabores y con todos disfraces, ¿no? O sea, un anticristo chiquito, otro mediano, otro, es la misma idiotez, ¿no? Bueno. Después, otro más adelante, dice, un nuevo sol en el oriente azul. Ese oriente azul para mí es Israel, ¿no? Por cierto, estas profecías de antes de que se creara este satánico Estado de Israel por todo el sionismo británico gringo que llega en 1958, si no mal me parece, a disparar a diestra y siniestra, a bombardear, y sí, háganse para allá porque voy a fundar un nuevo país aquí encima de ustedes, ¿no?
azul es la estrella del hexagrama, esta cosa también igual que está el demonio en esa estrella de 6 puntas, ¿no? Y entonces aquí menciona, ¿no? Para mí esto es Israel. Habla de muertes, habla de... No quiero ya extenderme porque ya estamos por terminar y ya me extendí lo suficiente. Pero aquí habla del hombre de Boston, nieto de poeta, gracias. Bueno, pero para el demonio poeta puede ser cualquier cosa, ¿no? Recuerden que estas son profecías del demonio. Incluso aquí hace como esta referencia a este enfrentamiento que está haciendo Prevost, León XIV, contra Trump, ¿no? ¿Se acuerdan que según se opone, ¿no?, a la guerra en Irán? Bueno, y aquí hablan, ¿no?, de los dos hombres que se creen, dice, los dos hombres que se creen dueños del mundo, pues es Donald Trump y Benjamin Netanyahu, ¿no? Nuestro hombre de Boston en realidad no es de Boston, es de Chicago. Y nuestro Albert en realidad no es Albert, es Robert, ¿no? Esas son las, a grosso modo, las profecías del propio Satanás sobre los papas sobre sus propios papas que gobiernan lastimosamente el Vaticano. Esto es lo que puede ocurrir. Es muy probable, ¿no? Yo no puedo decir sí va a ocurrir eso, sí, no, o sea, es algo como que no, de hecho a mí no me agrada mucho, pues es meterse en esas cosas que uno entiende a veces a medias en el mejor de los casos, ¿no? Tratando de buscar una claridad del Espíritu Santo, ¿no? Pero estas son profecías del propio demonio. Estamos hablando aquí de profecías del demonio, dadas a Juan 23. Y que tienen, desde luego, pues otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta película El Habitante, ¿no?, en donde se menciona, o sea, donde se menciona de eso, es muy, muy probable que sea el propio demonio el que le hace llegar al director, no, eso no es descabellado, el que le hace llegar al director sobre la muerte de León XIV. Entonces, se habla de un pontificado breve y después de un momento convulso. Y acuérdense de una cosa, o sea, no es que alguien vaya a atentar contra su vida, ni de dentro ni de fuera, sino que muy probable atentar contra su vida de manera violenta, pues, ¿no? A través de una arma, de un disparo, no. Es muy probable que ocurra, ateniéndose a esto, es muy probable que ocurra de la misma manera como lo hicieron sigilosamente con Juan Pablo I, que le quitaron la vida al día 33 de pontificado. Igual fue envenenándolo con sus propios medicamentos, una cosa así. Es algo que confiesa a alguien muy cercano a este tipo, a cardenal obispo Marcinkus o Marcinkus, que es un mafioso de Chicago, curiosamente, también de Chicago, que Gian Battista Montini, y que todo hace que lo va colocando en los distintos cargos en la jerarquía eclesiástica hasta que llega a dirigir el Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano, que es conocido como el Instituto de Obras de la Religión, cometiendo toda clase de fraudes, metiéndose en negocios chuecos y todo, que es ahí cuando el Opus Dei, con muchísimo dinero, muchísimos millones, entra al rescate de las quebradas finanzas vaticanas, ¿no? Entonces, así están las cosas. Como les decía ya para terminar este episodio, no vivimos, no debemos de entender que es algo que va a pasar. Nos ha tocado históricamente, por voluntad de Dios, vivirlo nosotros. O sea, vivir las cosas esas cosas de definición, de desenlace, que ya nosotros las estamos pasando, las estamos viviendo, están ocurriendo no solo a nuestro alrededor, sino en nuestra vida misma. Es en este momento cuando debemos de profundizar en nuestra devoción, cuando nuestra fe marchita y hueca debe de convertirse en una fe de verdad, viva, con mucha oración persistente, cotidiana, tantas misas como les sea posible, obras, etcétera, etcétera, una vida completamente activa.
Porque ya no estamos en un momento de que, bueno, mañana, no, no, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Cuánto dura, cuánto puede durar esta era? Bueno, eso puede durar 2000 años, pero no para nosotros, ¿no? Nosotros no seremos tan longevos. Bueno, pues nos vemos la próxima. Muchas gracias por ver y compartir. Nos vemos la próxima. Dios los